Le doy la bienvenida a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató hoy el aeropuerto? Bien, pero pues sigo preguntándome qué rayos tiene que hacer un elemento de la Guardia Nacional revisando el papelito de aduanas. No veo con el país que tenemos y destinados a revisar papeles, pues bueno. Pero mi querida Magda, parece que al colofón y al contenido vamos a tener que agregarle una introducción, porque mira, nos están agarrando los acontecimientos. Hoy otro periodista asesinato, Antonio de la Híjole. Cruz en Tamaulipas, con la zozobra de lo que pase con la suerte de su hija, que también fue alcanzada por disparos. Y bueno, pues nos habían dejado descansar al gremio un poquito. Hoy nuevamente un periodista es asesinado. Justo en el día en el que con bombo y platillo se decía que hoy se cumple un año desde que se inauguró esta sección de las mentiras, ¿no? En las conferencias mañaneras. Vaya situación y vaya tragedia la que se está viviendo en torno a la libertad de expresión en nuestro país y la realidad de los periodistas, ¿no? Estamos peor que un país en guerra. Sí, por el riesgo se ha convertido en una profesión de alto riesgo y no dicho por nosotros, lo han dicho organismos internacionales que México está al lado de la situación que pasa, por ejemplo, en Siria y el riesgo para muchos periodistas. Y mira, como se ha dicho en el gremio, quienes estamos en grandes ciudades de alguna manera tenemos una resonancia, pero todos estos periodistas que están en pequeñas localidades y que son víctimas de ataques. Hoy estamos hablando del secretario de Comunicación de Movimiento Ciudadano, era la ocupación que tenía el periodista Antonio de la Cruz, pero de cualquier manera estamos hablando de que está muy vulnerable el gremio, mi querida Magda, y no ayuda con amenazas, con señalamientos como la mañanera, porque lo que busca esto de las mentiras es exhibir medios de comunicación, exhibir periodistas, eso es lo que busca, nada de que mentiras, porque si de eso se trata, pues consultamos Taller Spin de Comunicación y tenemos el dato de que el presidente miente al ritmo de 80 ocasiones por sesión o por día, así que pues no queda mucha cara para todo esto. Vaya habilidad, Juan María, ¿no? Vaya habilidad. Otro tema que sin duda también preocupa muchísimo, Juan María, es el tema de la migración. Ayer platicábamos parte de todo esto y bueno, aprovecho también para sacar el dato, aprovechando estos temas de coyuntura, porque ya sube a 53 la cifra de migrantes muertos en Texas y lo decíamos, ¿no? A ver, ayer se criticaba fuertemente la política migratoria que tiene Estados Unidos, la falta de controles que hay en la frontera y que bueno, hasta este momento todavía no se logra identificar, no se ha logrado definir si realmente el tráiler pasó por México o no, pero lo decíamos, dudo mucho que terminen viniéndose desde Canadá los migrantes, ¿no? Cuando estamos hablando de que ahí también había migrantes mexicanos. Vaya tragedia, y el asunto es que la realidad no cambia, continúa incrementándose y esto siguen siendo fotografías repetidas de esta crisis por la que estamos atravesando. Esa tragedia del caso del tráiler son ya 53, como tú dices, pero la mayoría son mexicanos, Magda. Entonces, ¿Sí? tenemos que tomar la parte que nos toca con este asunto, con este tema, y todavía hay varias personas que se encuentran sin identificar, no sabemos cuánto vaya a aumentar, no sabemos en qué condiciones se encuentran de salud, porque todavía falta mucho por saber. Sí, lo que se ha informado hasta ahora es que al parecer este tráiler estuvo recibiendo a los migrantes del lado de Estados Unidos, del lado de Laredo, Texas, pero de cualquier manera, Magda, a ver cómo atravesaron estos 50 y tantos migrantes, cómo atravesaron, porque atravesaron la frontera de México. Entonces no puedes aventar la pelota en aras de asumir que no tienes responsabilidad cuando es un caso que involucra a los dos países. El tema migratorio nos involucra a los dos en la materia de seguridad nacional, de seguridad internacional. Pero en el tema económico, mi querida Magda, nos toca a nosotros. Ese es absolutamente mexicano porque estamos hablando de individuos o mujeres o niños que están buscando una salida a su situación que están viviendo en el país, por pobreza, por inseguridad, por abandono
porque esto que sucede en la frontera, pues es simplemente el reflejo de lo que está pasando en comunidades o en ciudades en donde la gente ya no le alcanza. No es más de que el reflejo de lo que se está presentando entre los dos países. Por lo tanto, no puedes darle la vuelta y aventarle la pelota al gobierno de Estados Unidos en aras de simplemente lavarte las manos. O sea, no se vale, mi querida Magda, menos con situaciones tan irresponsables como en la que hoy incurrió el presidente de la República. Mira que decir que se dice que el dinero de García Luna iba a dar a Los Pinos, a ver, y dice que hay testimonios. Si dice que iba a dar a Los Pinos, quiere decir que iba a la presidencia de la República, porque la otra institución que había en tiempos de Peña Nieto y de Felipe Calderón era el Estado Mayor Presidencial. No sé si se está refiriendo también al Estado Mayor Presidencial. Me parece que esa declaración de hoy es sumamente irresponsable y no quiero creer que es parte de juego de niños, de que afer en que se involucró el presidente de la República y que respondió el hijo de Felipe Calderón, está llevando este tipo de tonterías. La situación, Magda, da para especular, fíjate nada más, especular en qué términos. Pues el asunto dentro de todo esto es que los discursos salen y salen y salen, pero Juan María, ¿en dónde están las pruebas? ¿En dónde están realmente todos estos datos que terminen sustentando los dichos que se presentan en las conferencias matutinas? Sí, porque en las conferencias matutinas se hacen señalamientos, se hacen acusaciones y el presidente, que mucho utiliza ese término de que lo que no mancha tizna, pues sí lo hace todos los días. Hoy incluso recurrió a una frase bíblica en el mismo sentido de levantar falsos testimonios. Pues si él está incurriendo en este tipo de cosas, porque Magda, podemos recurrir a unos 100 temas en los cuales no ha presentado pruebas, porque hoy no existe gente detenida que esté siendo procesada por los señalamientos que se han dado. Hasta ahora es Emilio Lozoya el único, y mira todo lo que ha salido ahora, que salieron las grabaciones, y particularmente ayer, que dio la cara el abogado Javier Coello Trejo. Entonces, las mañaneras muchas veces es nada más difamar. Todo esto se enmarca en otra realidad, en otros malestares que tiene nuestro país, Juan María, por ejemplo, el de la violencia, el de la inseguridad, ¿no? Eso nos lleva al tema del día de hoy, las extorsiones, lo hemos comentado en muchas ocasiones, Juan María. Oye, la forma en la que se está incrementando es impresionante. Ya no se sabe si es realmente porque la gente hoy denuncia más o porque verdaderamente se está incrementando este delito, ¿no? Lo cierto es que vemos cada vez más desplazados, vemos cada vez una disminución en la inversión, porque la gente ya no quiere meter su dinero en un negocio por el miedo de ser extorsionado. En fin, ¿a dónde vamos a parar? Sí, mira, aquí estamos hablando de dos vertientes, la extorsión y el cobro de piso. Y la extorsión hace mucho tiempo que se ha arraigado y que tiene el problema en las cárceles. La extorsión a través de llamadas telefónicas, que creo que todos hemos caído en la presión. Yo me he dado el gusto de mentar madres con ese tipo de llamadas telefónicas. No sé si tú también, porque pues cuando te dicen, oiga, su hija está detenida, pues o la tenemos secuestrada, pues no les crees, ¿no? Hay muchos mecanismos, pero la extorsión ha estado incluso desde las cárceles, que se ha informado que es de donde salen muchas llamadas telefónicas, con la complacencia de las autoridades carcelarias. Pero el derecho de piso alcanzó nuevos niveles, nuevos matices, Magda, con lo que acaba de señalar el arzobispo de Guadalajara, el arzobispo Francisco Robles, al informar que en la zona norte de Jalisco se le pide a las fiestas patronales organizadas por los sacerdotes el derecho de piso. Y lo que tú estás comentando, ¿cuántas personas mejor cierran el negocio, tratan de irse a Estados Unidos o a emplearse en México? ¿Por qué? Pues porque no les reditúa estar pagando derecho de piso. Y yo te pregunto, a ver, si tú tuvieras un negocito en un pequeño pueblo, en una colonia, en un barrio, en donde te conocen y que incluso conoces al extorsionador, ¿vas a denunciar? Pues no. ¿Por qué? Pues porque está de por medio tu vida. La gente tiene también miedo porque ve la colusión que hay muchas veces entre las policías, entre los criminales, y pues esta situación que estamos viviendo, tanto con la extorsión como con el cobro de derecho de piso, nos está significando para la economía nacional
un grave deterioro. Hay quienes hablan de un 1% del Producto Interno Bruto, hay quienes se aseguran que puede ser más del 2% lo que cuesta el tema de las extorsiones y del derecho de piso. A ver, Magda, De las imagínate extorsiones, nada más. pero si a eso le sumas la violencia en general, el dato es del 20% del Producto Interno Bruto. Bueno, pues entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué hace la gente? Fíjate, recordemos lo que platicamos hace unos días en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿A quién le estaban pidiendo derecho de piso? Hasta la gente que vende artesanías, los tales motonetos, ahí se quedó el tema. Ahí se quedó en San Cristóbal. Ya no sabemos más acerca de este asunto. Probablemente obedezca a que pues, nos van ganando también los acontecimientos, ¿no? Porque mira, hoy estamos hablando de este asesinato del periodista, ayer estábamos con lo del tráiler en la frontera, estuvimos el fin de semana con los 6 policías asesinados en Nuevo León, los 4 en Jalisco. Así es. Y toda la semana pasada con los jesuitas, pues no son para. Todos los días, Juan María. Todos los días hay algo, todos los días surgen temas nuevos, todos los días se da de qué hablar, pero lo peor del caso es que no son buenas noticias, ¿no? ¿Qué más diéramos nosotros por tener buenas noticias que estar comentando a cada momento? El problema es que desafortunadamente son temas que están empañando al país, son temas que nos están convirtiendo en esa caja de tráiler que está asfixiando a los propios ciudadanos. Sí, y todo esto nos lleva a una situación de zozobra, una situación de inseguridad en donde no tenemos manera de resolver esta problemática, pues porque en el primer circuito que nos corresponde al ciudadano con la policía cercana, la policía municipal, pues te das cuenta de que están sumamente limitados, que no están a veces ni capacitados ni están equipados. Luego la siguiente, que es la estatal, que se encuentra casi en las mismas condiciones. Y la federal, pues la federal entre que si están procesando el crecimiento de la Guardia Nacional, que si la van a adscribir al ejército o qué es lo que va a pasar, sigue siendo un proyecto el resolver el problema de la seguridad. ¿Qué se tendría que hacer? Pero vivimos en zozobra. Bueno, yo lo que creo que se tiene que hacer es una estructura confiable. A ver, ya decidieron que la Guardia Nacional, si la Guardia Nacional va a ser el camino, entonces lo primero que tienes que hacer es convertirla en un verdadero ejército ciudadano, no un ejército vinculado con el ejército, porque no va por allí la solución, militarizar más las acciones. Ya hemos visto que no. El primer problema, mi querida Magda, es que son más de 100,000 elementos y la mayoría de ellos están adscritos al ejército o a la marina. En el momento en que les dijeran, vas a quedar fuera de las Fuerzas Armadas, no lo van a aceptar, porque ellos son militares, ya tienen una antigüedad. Por eso, el haber acabado con la Policía Judicial Federal fue un grave error. Ya tenías allí 40,000 elementos, que no puedes decir que los 40,000 eran corruptos. Se invirtió mucho tiempo. La otra, la parte tecnológica, que ya se tenía mucho con la Plataforma México, que era también un muy buen recurso. O sea, hemos dado pasos que nos indican que se podía avanzar en algunos terrenos, pero no cada sexenio estar inventando, y pues también aquí lo que se necesita es que las autoridades se coordinen. Yo te pregunto, ¿cuántas reuniones de gobernadores ha habido con el presidente de la República para tratar este tema, nada más este tema de seguridad? Ninguna, ninguna yo creo reunión ha que habido. Además del tema de coordinación, es fundamental un pequeño detalle, de esos pequeños grandes detalles, Juan María, que de pronto se dejan de lado. Algo tan simple como hacer valer la ley. Es que eso es, o sea, al final de cuentas tenemos suficientes leyes bien redactadas, bien puestas, y que al final de cuentas lo único que vemos, pues es que desde la cabeza, oye, cuando estamos viendo a un fiscal exhibido que hasta le graban sus llamadas telefónicas, bueno, pues entonces ya te haces cargo de qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Decía recientemente el presidente, ¿no? Es que mis adversarios lo que quieren es que los enfrentemos a balazos, o qué es lo que está pasando, por qué tanta crítica, ¿no? Con el tema de la estrategia de los abrazos y no balazos. Y por ahí alguien le respondía, no señor, no se trata de llegar y enfrentarlos nada más con balazos, se trata de hacer valer la ley, de que si los tienes que detener, los detengas, que si los tienes que meter a la cárcel, los metas a la cárcel. Todo consiste en eso, en hacer valer la ley. Y si tienes que balacear a alguien, lo balaceas. O sea, porque si está oponiéndote resistencia, el Estado, el gobierno tiene el privilegio de la violencia, tiene nuestra autorización para actuar. El monopolio de la violencia le pertenece al Estado y si el Estado no lo ejerce, el Estado incluso llega al extremo de darle poder a las bandas porque son nada más una por Estado de la República, lo cual no es verdad, pues entonces ya estamos viendo en manos de quién podemos estar en un momento determinado. Pero la base es lo que tú dices, el cumplimiento de la ley nos permitiría evitar la extorsión porque entonces se castigaría a los extorsionadores. Nos permitiría cumplir la ley si el derecho de piso fuera sancionado y fueran detenidos todos aquellos que están abusando de los comerciantes, de los industriales, bueno, hasta de la señora que vende elotes, ¿no? Eso me llamó mucho la atención que se llegó a presentar. Nada más es eso, pero mientras no tengamos un respeto a la ley, pues no vamos a construir el Estado de Derecho, que esa es la parte fundamental que le corresponde al Estado, mi querida Magda. Oye, mi querido Juan María, y no me gustaría que nos despidiéramos sin tocar un tema internacional que también hoy está en la agenda, y eso tiene que ver las tropas que va a enviar Estados Unidos a Europa, ¿no? Todo parece indicar que el panorama internacional se sigue calentando bastante y ahora como que ya está participando más abiertamente. Estados Unidos siempre lo ha hecho, pero ahora está un poco más cargada la balanza de este lado. Bueno, pues es que el saldo de la reunión del G7, que se celebró primero a principios de semana y ahora que están en Madrid en la reunión de la OTAN, ha despertado mucho interés porque la consigna ha sido hay que frenar a Rusia. Rusia no puede continuar con los ataques que está ejecutando en contra de Ucrania. Esta es una posición muy clara. Y mira, llama la atención lo que está pasando, por ejemplo, en la OTAN, en donde están presentes los jefes de Estado y de gobierno de Nueva Zelanda, de Australia, de Japón, de Corea del Sur, y ellos no pertenecen a la OTAN. Evidentemente, el tema es China dentro de todo lo que está pasando en el concierto mundial. Entonces estamos hablando de una situación que nos obliga a todo el mundo a poner atención a lo que está pasando en Ucrania, porque pues ya se alargó el conflicto y no parece que se vayan a dar las soluciones en un ya los centros comerciales. Es extremo, a un centro comercial que causó un verdadero terror. Se habla de 50 muertos, pues no sabemos, no hay un recuento formal, un recuento confiable, y lo que tú dices, el terror está rondando al mundo con todo esto que está sucediendo en el caso de Ucrania y la invasión de Rusia. Y bueno, ya que entramos al tema internacional, quiero comentarte que ayer, como dicen en el pueblo, se le pusieron las peras a peso a Donald Trump, porque una de sus ex asesoras en la sexta sesión de la comisión investigadora del 6 de enero del año pasado reveló que el presidente estuvo amenazando con ir hasta el Capitolio. Fíjate, un detalle muy interesante, mi querida Magda, que el encargado del servicio secreto de custodiar a Trump le dijo, vamos al Capitolio, y le dijo, ¿sí? No, usted va a la Casa Blanca. Te doy la orden. Pero quería encabezar él toda esta movilización. O sea, quería ser él el que entrara. Y este elemento del servicio secreto no lo permitió. Se cumplió con sus tareas. Y bueno, mira, que llegó a un berrinche de tal forma que cuando le estaban diciendo que Mike Pence no estaba aceptando el recuento que él quería, agarró el desayuno y lo aventó contra la pared, o sea, hasta berrinches de niño. Todo esto, el de ayer
fue un episodio de esta saga que va a ser muy interesante. Y déjame rematarte una de esas. ¿Sabes cuál es el tema, sí, Juan María? Nada más que yo aquí preguntaría cuáles serían las posibles consecuencias que se pudieran llegar a tener. Dudo que vaya a haber consecuencias, por lo menos de aquí a que sean las elecciones, y eso también por el interés que tienen, perdóname, los republicanos y que siguen apoyando a Donald Trump, ¿no? Yo creo que, pues sí, sale el escándalo, pero por el momento realmente no creo que pase mayores, ¿eh? Pero ya hay voces que lo empiezan a hacer a un lado, hay también el riesgo de que quede inhabilitado. Vamos a tener tiempo de analizar todo esto. Rápidamente te comento que hoy se dio un movimiento que hay que ponerle mucha atención en la Secretaría de Gobernación. Es designado subsecretario del área de población, asuntos religiosos y todo esto, César Yáñez. Reaparece un personaje cercanísimo al presidente López Obrador. Podríamos decir que a lo largo de los 18 años en campaña, el hombre que estuvo más cerca del presidente fue César Yáñez, quien después de la boda que tuvo en Puebla, recordarás, pues lo tuvieron guardado un poquito, y ahora, mi querida Magda, ¿por qué lo mandan al lado del secretario de Gobernación? ¿Será que esta corcholata? Muy bien. Lo platicamos mañana porque hay una lectura interesante detrás de este movimiento. Se comienzan a mover todas estas piezas en el ajedrez político. Gracias, mi querido Juan María. Te mando un abrazo enorme. Y gracias por el tiempo. Sabemos este movimiento que tenías el día de hoy, pero bueno, estamos pendientes. Hoy te escucho mañana. Yo soy como el frijol de rancho, malo y picado. Gracias, querido Juan María. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más.